palabra en tus manos. Te damos gracias, Señor, por todos los que están aquí, por todos los que se van a conectar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, primeramente Dios, ¿verdad? Que se vayan conectando más. Hoy vamos a dar ya inicio a esta lección. Recuerden que este tiempo, hermanos, es para estar viendo cómo recuperar nuestro carácter original o nuestro yo original, el que perdimos después de la caída, recuperar o volver a restaurar lo que es Génesis 1, 27 y 28. Eso es el evangelio, ¿verdad? El restaurar, el restituir, el poder lograr llegar otra vez a la plenitud en la cual el hombre fue formado, o para lo que el hombre fue creado. Hoy vamos a estar viendo que Jesucristo es el modelo para nosotros. Él es nuestra imagen original y vamos a estar viendo el texto de Colosenses 1. Colosenses 1 y vamos a leer desde el 15 hasta el 20. Colosenses 1, 15 al 20. ¿Ok? Vamos a estarlo leyendo. Le voy a pedir a mi hermana Violeta que sí, ella le da lectura, por favor. Aquí va a estar en la pantalla, pues ya es más fácil, pero vamos a estar leyendo desde el 15 y hasta el 20. Amén, gloria a Dios. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Amén. Ahí está el evangelio, ¿verdad? Ahí está el evangelio, viendo a Jesucristo como el centro, viendo a Jesucristo como el centro de todas las cosas. Él es el protagonista de todo. Aquí el Señor nos lo explica, ¿verdad? A través de Pablo, explica claramente que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él es el que subsiste en todas las cosas. Y cuando el hombre cayó, por medio de Él es que se vino y se reconcilió a Dios, ¿verdad? Por medio de Él fue que se reconcilió el hombre con Dios. Por eso, haciendo la paz mediante la cruz. Entonces, es algo glorioso, hermano, poder entender esto, poder verlo, para que nosotros podamos ir viendo. El protagonista de todo es Cristo. El protagonista de todo es Cristo. Y no es nada más ahorita, sino que lo vemos Él desde el inicio de la creación, cuando dice sea la luz, Él es la luz del mundo. Cuando Él habla de la imagen, Él es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios Trino. O sea, en Cristo está el Dios Trino. Cuando nos pregunten quién es Cristo, es el Dios Trino. En Él está contenido el Dios Trino, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Cristo es el Dios Trino, es la imagen de Dios, es lo que Él vino a mostrar al mundo. Lo visible de Dios es Cristo.
Lo que se puede ver de Dios es Cristo. Él es la imagen de Dios. Y esa imagen es la que nosotros teníamos desde el principio. Cuando Dios nos creó a nosotros, puso a Cristo en nosotros y nos dio esa imagen perfecta, la imagen de Dios. O sea, Cristo estaba en nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Por Él subsisten todas las cosas. Por Él el hombre subsistió. Por Él el hombre pudo tener esa imagen perfecta y le dio esa personalidad perfecta de que le dice en Génesis, vas a ser bendecido, te voy a bendecir y vas a multiplicarte y vas a tener autoridad y te voy a dar todo lo que el hombre necesita para poder ser feliz. Ahí está contenido. Cristo es la imagen del Dios Trino. Y esa imagen del Dios Trino es lo que el hombre tenía desde un principio. Si ustedes recuerdan, él tenía la imagen, pero también al hombre tuvo que soplarle aliento de vida. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está, en el hombre tenía este Dios Trino en sí. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, como nosotros ya teníamos toda esa plenitud de Cristo, como lo vimos ahora, que en Él está toda la plenitud. Cristo es el protagonista, Cristo es la plenitud de todo. Hace un tiempo, una pastora me decía que ella no entendía mucho, acerca de Cristo todavía. Y que una persona le dijo, ay, pero pues ¿quién es el Cristo? Eso ni debemos de mencionarlo. Lo que importa es Jesús, que murió en la cruz. Jesús, y el Cristo no tenemos ni por qué mencionarlo, decía esta persona. Y ella, hablando ya, haciendo referente a los temas que hemos dado, decía, qué ignorancia hay, ¿verdad? En cuanto a esto. Porque en Cristo está la plenitud. En Cristo está la imagen de Dios, el Dios Trino. ¿Quién es Cristo? El Dios Trino. Ahí está Cristo, ahí está el Dios Trino. El Dios Trino está en Cristo, el protagonista de todo, el que iba a morir, el que iba a morir por nosotros, el que iba a venir a esta tierra y formarse y ser visible, para que toda la humanidad pudiera verlo, al Dios todopoderoso, al santo, al grande, al que dice la Escritura que ningún ser puede estar de pie delante de él. Se hizo hombre y tuvo que venir como hombre y tuvo que venir, ¿verdad?, a que nosotros pudiéramos ver ese modelo, esa plenitud de Cristo. Entonces, a través de Cristo, Dios mostró toda su plenitud. Dios mostró toda su gloria. Dios mostró toda su imagen a través de Cristo. Entonces, ahora nosotros tenemos que entender y encontrar nuestra imagen en Cristo. Esto va a ser algo, hermanos, que vamos a tener que estar hablando constantemente. Porque si nosotros necesitamos o queremos recuperar nuestra imagen original, necesitamos tener a Cristo. Ahí es donde las religiones y el moralismo quedan impotentes. Porque el moralismo te da reglas y te dice cómo debes de comportarte. Pero el Evangelio te dice que necesitas a Cristo para poder vivir la plenitud que Dios espera de nosotros. Porque muchas veces pensamos que con cumplir ciertas reglas o ritos ya podemos llegar a alcanzar la plenitud, pero no es así. La plenitud solamente la vamos a alcanzar cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas. Esa es la plenitud. Cuando nosotros tenemos a Cristo, vivimos en Cristo, es cuando podemos recuperar la plenitud de Dios, la imagen original que teníamos desde un principio. Y nosotros debemos de encontrar esa imagen en Cristo. Nuestras personalidades
cambiaron totalmente después de la caída. Ya hemos visto esa parte, ya hemos visto esa línea donde el hombre, hay un antes y un después de la caída. Para el hombre, el antes era glorioso, era paz, sin preocupación, era el gozo, era la plenitud. Estar aquí en la tierra con este cuerpo, pero viviendo en la plenitud, porque estaba en Cristo. Después de la caída, vino esa separación. Y ahí está la separación, donde se quita la imagen de Dios de nosotros. Entra esa separación y se arranca esa imagen de Dios de nosotros. Entonces, se nos quita esa imagen con la cual el hombre estaba vestido. Y ahora el carácter del hombre fue arruinado, fue destruido y empezaron los conflictos. Cuando comenzaron los conflictos y ya no entendían qué pasaba, pero sí sabían que algo había pasado, una destrucción del carácter, hubo ya homicidios. ¿Qué quiere decir eso? Que entró coraje, celos, los pleitos, que eso no se veía antes de la caída, porque la personalidad de Cristo era la plenitud y estaba en toda su gloria en el hombre. Pero después de la caída vino la desgracia y empezó esa personalidad a ser destruida. A cada día ser destruida y ser destruida y ser destruida, y el carácter del hombre arruinado. Perdieron totalmente la plenitud de Cristo, perdieron la plenitud de estar en la comunión con el Padre, en la bendición. Entonces el carácter de ellos se arruinó. Y no nada más el de ellos, sino el de toda la creación. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que solo en Cristo podemos encontrar otra vez nuestro carácter original. Vamos a leer Efesios 4:13, por favor. Efesios 4:13. Ahí lo tenemos ya, amén. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense que maravilloso es poder entender esto, porque en un principio, cuando nosotros lo vemos de otro ángulo, esta palabra es imposible para nosotros cumplirla, porque dice que nuestra meta, ¿qué es? Llegar a esa unidad de la fe, de conocer a Cristo, al Hijo de Dios, a ese varón perfecto, y llegar a su estatura, a la plenitud de Cristo. Y cuando uno lo ve desde la perspectiva humana, corrupta, dice, nunca vamos a poder llegar. ¿Quién va a poder ser como Jesús, verdad? ¿Quién podrá ser como Jesús? Y cuando lo vemos así es imposible. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, que no es que nosotros vamos a lograr con nuestras fuerzas llegar a ser como Jesús, sino al contrario, que cuando entra Cristo, Él nos viste de Él. Y entonces podemos llegar a esa perfección en Cristo Jesús. Poder llegar a esa plenitud de Cristo, del Dios Trino, de que otra vez volvamos a tener esa relación, ese conocimiento, que podamos conocer a Cristo en toda plenitud y que Cristo se establezca en nosotros y que Él sea nuestro vestido nuevamente. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, esa es nuestra meta. Muchas veces nos proponemos en ser mejores y vamos a ser mejores y vamos a ser mejores. Es bueno cuando estás en Cristo porque vas cambiando, pero nunca podrás llegar a la estatura de Cristo nada más queriendo ser mejor.
Necesitamos que Cristo entre a nuestras vidas y Él sea nuestra vestidura para lograr la plenitud de Cristo, para lograr esa plenitud del varón perfecto, como dice ahí, ¿verdad? A esa estatura, a ese nivel de Cristo. Necesitamos eso. Entonces, Cristo es nuestro estándar, hermanos. Cristo es nuestro estándar. Él es nuestro ejemplo. Por eso nosotros debemos de empezar a entender y conocer a Cristo. Leyendo los evangelios, leyendo la palabra, porque Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el protagonista de todo. Él es el ejemplo perfecto para nosotros. En Él encontramos toda la plenitud. Él es la medida. Entonces, Cristo es nuestra imagen, esa imagen que perdimos. No la vamos a recuperar tratando de ser mejores, hermanos. Hay un dicho que decía un pastor muy reconocido, ¿verdad? El gran predicador Spurgeon. Dice, el ser cristiano no se trata de que puedas mejorar poquito. Se trata de que vuelvas a vivir, de que vuelvas a recobrar esa vida, de que vuelvas a tener la vida de Cristo en ti. No se trata de mejorar poquito como las religiones nos dicen. Sé más bueno, sé más amable, sé más atento, haz más obras de caridad. Eso lo vas a lograr cuando estás en Cristo. Cuando estamos en Cristo es cuando nosotros podemos recuperar esa imagen. Es cuando nosotros podemos vivir en esa plenitud de Cristo. Así es que es muy importante, mis hermanos, que nosotros estemos entendiendo esta palabra para encontrar nuestra plenitud en Cristo. No, el encontrar a Cristo, hermanos, se trata de que Él entre a nuestras vidas. Mucha gente piensa lo contrario, piensa que te portas bien y Cristo se hace más amigo tuyo. No, es que entre Cristo en ti para que vuelvas a tener esa amistad y entonces, como un fruto, vas a dar frutos buenos de bondad, de paz, de gozo. Entonces empieza a fluir tu personalidad, esa personalidad que perdimos en el huerto, esa personalidad de Génesis 1, 27 y 28, esa plenitud de aprender a vivir en esta vida en plenitud con Cristo. Entonces, nosotros como ya estamos viendo esto, tenemos que ir cambiando, pero no nada más para mejorar, sino más bien para conocer a Cristo cada día y que Cristo se vaya formando en nosotros. Que la imagen de Dios vuelva a entrar a nuestras vidas y recuperemos todo lo que el enemigo nos robó y recuperemos todo lo que el enemigo ha destruido en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir encontrando esa personalidad en Cristo. Esa personalidad en Cristo. Si no tengo esta personalidad y si no la tengo, es porque quizás hay algo, hermanos, que nos falta Cristo. Necesitamos la plenitud de Cristo y es algo que vamos a ir aprendiendo, hermanos, porque el propósito de estas lecciones es recuperarnos, es sanarnos, es que nuestro carácter sea renovado, es no vivir en una religión de que voy a la iglesia, canto, pero vuelvo a ser la misma. O vuelvo a ser el mismo con inseguridad, con miedo, con esas cosas en tu mente de que vienen y te atormentan, como es ahorita la depresión, la soledad, la angustia. Eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que quitar. Porque si estamos en Cristo, tenemos que disfrutar la vida plena de Cristo. Y si no la estoy disfrutando, esto es lo que necesito. ¿Qué necesito? A Cristo. Porque cuando recupero a Cristo, recupero todo. Pero ¿saben qué? Que muchas veces no conocemos a Cristo. Entonces vemos a Cristo como una religión.
Vemos a Cristo como alguien que no me entiende. Vemos a Cristo como alguien que me pide demasiado, que yo soy incapaz de cumplirlo. Pues yo te quiero decir algo, somos incapaces de cumplirlo. Por eso necesitamos a Cristo, porque en Él podemos hacer todo. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. En Cristo. Ahí está la clave. Es conocer a Cristo, al Dios Trino. Es ver quién es. Porque ahí está mi yo escondido. Porque cuando Él entra, eso es lo que pasa en mi vida. Empezamos a tener la plenitud de Cristo. No nada más con hipocresía, sino que realmente vivimos el Evangelio, sentimos gozo, sentimos paz. Realmente hay adentro de nosotros ocurrió algo. No es solo una apariencia, no es solo una religiosidad, sino realmente el poder de Cristo entra y realmente, hermanos, cambia todo. En ese nivel nosotros tenemos que llegar. Ahora, nosotros tenemos que entender que Cristo es el Evangelio. Por eso, para que una persona pueda conocer a Cristo, para que una persona pueda conocer a Cristo, necesita recibirlo, necesita creer en su obra, necesita, ¿verdad?, creer que Él es el Hijo del Dios viviente y que en Él está todo el poder para que este mensaje llegue a nosotros y sea el que nos cambie. El Evangelio, hermanos, es cuando Cristo cambia al hombre. No es que lo mejora tantito, sino que le da vida. Estaba muerto, como dice la Escritura, en delitos y pecados, pero ahora le da vida, y vida en abundancia. Ese es el mensaje de salvación. Por eso, hermanos, ahorita estamos sufriendo dentro de la iglesia, porque hay algunas personas que tienen su carácter destruido y que quieren hablar del Evangelio, que no han experimentado ellos. No han experimentado el gozo de la salvación, no han experimentado el perdón de pecados, no han experimentado el poder recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No han experimentado el que su ansiedad se haya ido, el que el afán de la vida se haya disipado, sino que quieren ir con esos afanes, quieren ir con esos pensamientos de destrucción. Y eso está trayendo muchos problemas, porque piensan que la iglesia así es. Y piensan que en la iglesia puede vivir la gente en preocupación, en ansiedad, con celos, con contiendas, con divisiones. Piensan que la iglesia, pues así es la iglesia, todos son bien chismosos, sí, pues así son en la iglesia. Ay, siempre andan bien enojados, siempre se pelean entre ellos. Así es la iglesia. No, así no es la iglesia. La iglesia de Cristo es poderosa. Tiene su identidad, tiene su carácter restaurado. Ha cambiado. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia, hermanos, con ejemplos. Como Pedro, como Pablo. Carácter totalmente destruidos y vienen y son regenerados y son capaces de morir por Cristo como Esteban. Ese es el carácter que tiene que formarse en nosotros como iglesia. Ese es el carácter de Cristo que tiene que entrar en nosotros. El Evangelio de Cristo. Que entre Cristo, que sane todo, que saque toda la pudrición que hay ahí, ese rencor, ese coraje, esa amargura, la saca en el nombre de Jesús y entonces experimentamos la gloria de Dios, el perdón de pecados, la salvación, el gozo. Entra toda la plenitud de Cristo y somos transformados con el poder de Cristo. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que nosotros, hermanos, ahora que si ya experimentamos eso, ahora podemos hablar de ese Cristo glorioso. Ahora podemos ir y llevar el Evangelio a otras personas, transmitirlo a otras personas. Pero ya
nosotros siendo restaurados, pero ya nosotros viviendo el evangelio. Esta es la plenitud, hermanos. Ya como iglesia, hermanos, tenemos que vivir en esta plenitud. La semana pasada hablamos un poco de las bienaventuranzas, ¿verdad? Donde decía, bueno, antes te decían que con ojo por ojo, diente por diente, ahora ya no. Ahora ya no. Si te maldicen, tienes que bendecir, pero no de labios, hermanos, porque ahora nos quedamos en muy cortos. O sea, pensamos, ay, Dios lo bendiga. No, hermanos, de corazón, que salga desde adentro, ¿verdad? Si alguien te está persiguiendo, si alguien te está queriendo destruir, ora por esa persona. Pero no ores, ¿verdad? Para que, ay, Señor, llévatelo, te lo mando. No, hermano, ya tienen que ser nuestras oraciones genuinas en Cristo. Unas oraciones de bendición, unas oraciones de salvación, de perdón. Tenemos que transformar todo lo que somos en el nombre de Jesús. Ahora, si nosotros empezamos a sacar todas esas cosas, toda esa pudrición, ese orgullo no es de nosotros. Esa altivez de que piensas de que todos te deben de servir o que todos están por abajo de ti. Esa no es tu personalidad original. Esa es la personalidad que te puso Satanás. Una personalidad destruida, llena de complejos. Casi siempre las personas orgullosas están acomplejadas. Se sienten superiores, pero porque realmente, o más bien se hacen pasar por personas como superiores, pero realmente en ellos está una inferioridad terrible. El odio, hermanos. Un cristiano ya no puede tener odio. Y no nada más de palabras, sino desde adentro. Amargura, ya no, se tiene que ir. Esas son las cosas que Satanás metió al hombre. Por eso hay pleitos, por eso hay muertes, por eso hay, hermanos, toda clase de locura en el mundo. Porque esas cosas que metió Satanás están destruyendo a todos, llenos de celos, de inseguridades, que necesitamos ir arrancándolas de nosotros, pero no con nosotros, sino con Cristo. Decir, Señor, llévate todo esto, no me pertenece, y establécete en mí. Establece tu reino en mi vida. Quiero responder como tú respondes. Ahí está nuestra personalidad. Si tú ya estás en mí, hazme responder como tú respondes. Hazme amar como tú amas. Hazme perdonar como tú perdonas. Hazme hablar como tú hablas. Ahí, hermanos, tenemos que llegar. En ese punto glorioso. En ese punto perfecto. La plenitud, la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a leer otra cita. En Primera de Pedro 2, 21 al 23. ¿Le puedes dar lectura, por favor, Mireya? Aquí está en la pantalla, no sé si lo puedes ver o en tu celular. ¿Cuál es, Lupe? Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues era para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, sino se halló en engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gracias. Qué bonita palabra. Sí, gracias, mire. Gracias, Sonia. Qué bonita palabra, hermanos. Dice ahí está. Debemos de seguir sus pisadas. Él nos dio el ejemplo. Pero más que eso, hermanos, más que todo eso, es entender que sin Cristo no podemos lograr eso. Solamente esto lo está pidiendo a las personas que ya tienen a Cristo. Le está diciendo, ok, ya tienes a Cristo, entonces ahora tienes que buscar tu personalidad. Él es tu imagen. Y cuando nos habla de esto, hermanos, es porque en Cristo podemos vivir así.
En Cristo podemos vivir de esta forma. Por eso es que habla de esta manera y cuando yo lo leía antes decía, ay Dios mío, ¿quién podrá? ¿Quién va a ser así como Él es, verdad? ¿Quién? Porque es imposible para un hombre, para una persona. Pero es posible cuando Cristo entra a la vida del hombre y se forma su imagen. Entonces nosotros empezamos a buscar esa imagen perfecta y empezamos a vestirnos de esa imagen perfecta, como dice aquí, ¿verdad? No hablo engaño, él no maldecía. Él cuando lo maldecían, él no respondía de la misma forma. Por eso él nos dijo, ustedes no van a responder igual. ¿O qué ventaja tienen? Dice que no hacen así los gentiles que nada más les hablan a los que les caen bien y se llevan bien con los que se llevan bien. ¿Qué de más tienes? Pues no, ahora que nosotros tenemos a Cristo es bendecir a los que os maldicen, amar a los que os aborrecen, ¿verdad? Agarrar y orar por aquellos que nos persiguen y ultrajan, amar a esas personas que nos han querido hacer daño, orar por ellos. Ahí está la personalidad de Cristo, ahí está el poder del Evangelio, el que transforma nuestras vidas y no nada más una falsa religiosidad de que vamos y ay, hola, ¿qué tal? Y por dentro, ¿verdad? Tenemos corajes, tenemos pleitos y esa hermana me cae mal y aquel hermano me cae mal y ese hermano me cayó mal. Hermano, eso ya no debe de ser en nosotros así. Si ya tenemos a Cristo, ya no. Tenemos que volver a tener la personalidad de Cristo en nuestras vidas, ser transformados desde adentro en el nombre de Cristo Jesús. Orar, estar de una manera correcta en el Evangelio de Cristo. Él es nuestra personalidad. Por eso debemos de seguirlo a Él. Por eso debemos de ver quién es Él. A través de la Escritura nosotros vamos a encontrar a Cristo. A través de la Escritura nosotros vamos a que la imagen de Dios se restaure en nosotros. No con falsa religiosidad. A mí me impresiona mucho en el libro de Mateo, en el capítulo 7, creo que es 20 y tantos, donde empieza a hablar y dice, ¿saben? Cuando llega el Señor y va a pedir cuentas, y que le dicen, Señor, Señor, yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre, yo lo hice, yo en tu nombre. Y que le dijo el Señor, apártate de mí. No te conozco. Qué tremendo, hermanos, porque ahorita hay muchas personas que están incluso en altas esferas o en altos liderazgos con una personalidad corrompida, con coraje, no hablándole al hermano, con celos, con pleitos, gritándose, enojándose, viviendo con coraje y lo disfrazamos, ¿verdad? Lo disfrazamos bien bonito y decimos, ay sí, pero de lejitos mejor. No, yo no tengo nada en contra de él, pero que no me hable, así mejor de lejos. Eso es una personalidad destruida en Cristo. Eso es una personalidad destruida y eso es lo que el Señor quiere arrancar. Porque dice el Señor, ¿cómo vas a orar enojado con tu hermano? ¿Cómo? ¿Cómo podemos orar así? Aunque querramos engañarnos, hermano, a Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Nuestras personalidades necesitan ser derribadas y arrancadas. Y a lo mejor esta es una palabra fuerte, pero es una palabra que puede cambiar las vidas y que puede transformar nuestras mentes y nuestro ser y puede transformar lo que somos. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Es lo que Cristo quiere hacer, que nuestras vidas sean tocadas y derribadas. Como dice, ¿verdad? Si caes sobre la piedra, no te pasa nada, pero si la piedra cae sobre ti, vas a quedar desmenuzado. Mejor ahorita aviéntate en Cristo y di, Señor, arráncalo de una vez, aunque me duela, pero arráncalo. Destrúyelo. Arranca eso y no permitas que mi corazón me engañe. No permitas que mi corazón me engañe teniendo coraje contra alguien. Por eso, hermanos, el Señor me va a decir, no te conozco.
no te conozco. Pero yo hacía esto, sí, pero no te conozco. ¿Sabes qué? Yo no podía oír tu oración. ¿Por qué? Pues yo creo que estabas enojado con alguien, amargura, con pleitos, con celos. ¿Cómo voy a conocerte así? Por eso, hermanos, nosotros que tenemos a Cristo, tenemos que tener su corazón. Un corazón que ama, que perdona. El corazón que tiene a Cristo ha sido restaurado. Y Cristo es su imagen. Y entonces ahora a través de nosotros, la iglesia, tienen que ver a Cristo. Tienen que ver el amor del Padre, tienen que ver al Dios Trino, tienen que ver los frutos del Espíritu Santo, a través de nosotros tienen que ver eso. Tienen que ver la imagen de Dios. Tienen que ver el poder de Cristo en nosotros. La evidencia, ¿verdad? La evidencia de que Cristo ha entrado en mí. La evidencia de que Cristo ha entrado en mí, hermanos, es mi relación con los hermanos. Es cómo me llevo con mis hermanos. Esa es una evidencia, hermanos. No podemos decir, uy, tengo una relación perfecta con el Padre y yo oro a las 5 de la mañana y oro a tal hora y soy, una relación. No conocen cómo me llevo yo con Dios. Pues se nota, hermanos, cómo te llevas con las personas. Si con las personas te la vives molesta, piensas que todos te caen mal, que todos están en contra tuya, piensas que todos están en una conspiración contra ti o piensas que todos buscan hacerte mal y por eso no puedes relacionarte. Hermanos, hay un problema. Hay un problema. Deja que Cristo entre a tu vida. Por eso yo creo que esto es muy importante. Este tema, hermanos, es muy, muy importante. Aquí vamos a conocer quién está en el Evangelio. Aquí vamos a ver quién está en el Evangelio, quién ha sido ya su personalidad restaurada. Y no estoy hablando de hipocresía, hermanos. No estoy hablando de que sonriamos todos y, ay, hola, ¿qué tal? Y me voy y con un coraje, o me voy y que, ay, me habló, ay, me ofendió, ay, me cae gordo ese hermano, ay, ese hermano no lo soporto, ay, ¿por qué fue? Ay, todavía me dijo esto. Es personalidad destruida. Es una personalidad que donde Cristo no está. Donde Cristo no está. Nosotros tenemos, hermanos, que buscar la dirección correcta. Vamos a leer Juan 4:34, por favor, Ariel. Cuando nosotros vamos conociendo a Cristo, hermanos, vamos conociendo el Evangelio y vamos conociendo, vamos restaurando nuestra personalidad, vamos sanando todo eso. Dice el Señor Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa debe de ser también parte de nuestra personalidad. Esa debe de ser nuestra meta. Ya en lugar de pensar en nosotros, en nuestro egoísmo, de que si me habló, de que si me hizo mala cara, algo egoísta, ¿no? Algo egoísta, ya pensar solo en mí, en que, ay, me siento mal, y es que yo me siento mal, y es que me hizo eso. Ya es pensar en hacer la voluntad del Padre. Ya es pensar como Cristo y decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Sana mi mente, sana mi corazón. Ayúdame a tener buena relación con mis hermanos, con mi familia, con los vecinos. Como dice la palabra, ¿verdad? En cuanto convenga de nosotros, debemos de estar bien con todos los demás. Con un corazón limpio, puro, con un corazón perfecto en Cristo. Y restaurando esta imagen, podemos ser esa iglesia victoriosa. Qué padre, hermanos, es poder entender este mensaje. Es poder vivirlo y vamos a estar hable y hable de esto, hermanos, hasta que Cristo se forme, hasta que Cristo arranque toda esa
esas secuelas de Egipto que traemos. Odio, quizás, desde antes, amargura, corajes antiguos, hermanos, que a veces traemos arrastrando y pensando que así es. Celos, pleitos, todo eso tiene que ser arrancado de nosotros. Y no debemos de esperar a que la otra persona venga, ¿verdad? Como decía una hermana, yo no le hablo a mi esposo hasta que él venga y reconozca, que se humille, que vea que me hizo mal. Hablando en un carácter destruido, ella ahora se arrepiente y dice, ay, Dios mío, Dios me ayude, porque ahora yo sé que tengo que perdonar aunque no venga, aunque ni siquiera me pida perdón. Yo tengo que tomar la iniciativa porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Entonces ahora yo tengo que tomar esa iniciativa. Ahora yo tengo que tomar eso. Hermanos, esta palabra es fuerte. Fuerte, pero es poderosa. Porque al corazón que le llega, hermanos, lo transforma. Como dice, lo derriba, hace polvo. Lo que estamos viendo de Jeremías, ¿verdad? Jeremías 1:12, el ministerio del Mesías, que él iba a venir a arruinar. ¿A arruinar qué? Nuestras vidas, nuestras decisiones. A destruir, ¿verdad? A arrancar todas esas cosas que fueron plantadas, fueron sembradas, fueron edificadas ahí por Satanás. Ahora el Señor en este tiempo, hermanos, va a empezar a arrancar. Y en el nombre de Jesús, hermanos, yo creo que ya está arrancando. Y creo que se va a levantar esa iglesia poderosa de Cristo. Esa iglesia fuerte en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amén, hermanos. Vamos a orar. Nos queda poquito tiempo y quiero que ustedes hablen en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, porque nos bendices tanto, Señor. Hablas a nuestros corazones. Tú eres el protagonista de todo. Tú eres la imagen del Dios Trino. Tú eres, Señor, el Rey, Señor, de todas las cosas. Llénanos de tu gozo, de tu paz, de tu bendición. Sea tu gracia y favor con nosotros. Seas tú, Señor, sanando y derribando, Señor, todas las fortalezas. Habla a los corazones, Señor. Habla, Señor, y derríbalo tú, Señor. Porque esa es la obra que tú ibas a hacer. Esa es la obra del Mesías, la obra del Cristo. Él vendría a hacer esta obra para poder transformarnos y volvernos a nuestra imagen original. En el nombre de Jesús, Señor, hazlo. Hazlo, Señor, y levanta la iglesia poderosa, llena de Cristo, vestida de Cristo. La iglesia del Apocalipsis, un vestido limpio, resplandeciente, que viene, Señor, tú por ella, por esa novia poderosa, esa novia limpia, Señor, que ha guardado sus vestiduras, que está vestida de Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.